A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llegar a ustedes y sus familias con el mensaje y la palabra del Señor. Estamos a disposición en Casa de Bendición en los teléfonos 2253-1317 y en el 8318-7661. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejería y peticiones de oración. También, por este mismo teléfono celular, el 8318-7661, los atenderemos vía WhatsApp. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Pidámosle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Señor, ponemos ante tu presencia en esta tarde esta prédica y nos ponemos ante tu presencia para bendecirte, para alabarte, para glorificarte y para darte gracias por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir la palabra, tu mensaje, ese mensaje que vos quieres, que hoy quieres transmitirnos, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para lo que nos quieras decir hoy. Cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de esta palabra maravillosa, logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que lo escucha sea bendecido y transformado por tu palabra, Señor, logrando una renovación en su mente, cambiando los patrones de pensamiento. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la justificación. Y lo primero que debemos pues entender es sobre un término que sale en la Biblia, en los antiguos escritos, que es el término decayó. Este término decayó tiene un sentido judicial fuerte, que se traduce comúnmente como mostrar justicia o hacer justicia. Pero también se puede usar en el sentido legalista, declarando algo como absolver, reivindicar o reconocer o declarar como un derecho. Bueno, la justificación se presenta en la Biblia como una acción, como algo de mostrar, hacer justicia, una acción que demuestre que estamos haciendo justicia. Podemos encontrar ejemplos como en el Salmo 82:3 que nos dice: hagan justicia al débil y al huérfano, hagan justicia al pobre y al necesitado. Aquí se insta a hacer justicia al huérfano y al pobre que es débil. También en Isaías 1:17 tenemos otro ejemplo. Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de las viudas. Otra vez, hagan justicia al huérfano y aquí nos dice, defiendan los derechos de las viudas, que en aquella época eran personas débiles y estaban desprotegidas. Aquí nos llama otra vez a defender, a actuar. Este entendimiento de la justificación nos lleva a un compromiso activo, o sea, que lo hagamos. Un compromiso activo que las personas tienen el mismo derecho, o sea, un compromiso activo con la equidad,
y la justicia. Y también se puede ver cómo en Lucas 18, 3 al 5, en donde justicia es hacer una obra. Vemos así. En esa misma ciudad había una viuda que vino donde él a decirle, hágame justicia contra mi adversario. El juez durante, no le hizo caso durante un buen tiempo, pero al final pensó, aunque no temo a Dios y no me importa a nadie, esta viuda me molesta tanto que le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. Vean cómo dice, le voy a hacer justicia. Así ya no volverá a romperme la cabeza. Ven como aquí se puede ver que este juez que no creía en Dios iba a hacer justicia con tal de quitarse a esta señora del medio para que ya lo dejara de fregar. Bueno, en el Antiguo Testamento decayó se usa también en un sentido legal. Por ejemplo, en Génesis 38:24 vemos, sucedió al cabo de 3 meses que fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón, el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. O sea, nunca más volvió a acostarse con ella. Vamos a recordar un poquitito esta historia. Eh, Tamar era nuera de Judá y a Tamar se le habían muerto sus esposos, que eran los hijos de Judá, y tenía todavía que darle como derecho a su esposo Sela, a su hijo Sela. Y no se lo dio por miedo a que él se muriera, porque se le habían muerto los otros dos hijos. Entonces Tamar se vistió de prostituta y se paró enfrente a la entrada del pueblo. Iba pasando Judá, él le pidió tener intimidad con ella y ella a cambio le pidió el sello, el bastón y ciertas ropas y tuvieron relaciones. Cuando se enteraron, acusaron a Tamar, pero Tamar tenía las pertenencias de Judá. Y en el momento en que en el momento que ella le enseñó a Judá sus pertenencias, Judá hizo conciencia y dijo, ella es más justa porque yo no le he dado a Sela, mi hijo. Judá hizo conciencia. Judá declara a Tamar como justa, más justa que él. Este uso legalista se conserva en los escritos judíos posteriores y se extiende al Nuevo Testamento, presentando la justificación como una declaración divina de rectitud. En Romanos 4, 2, 3 podemos leer, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí confirmamos en esta lectura que la justificación es como una declaración divina de la rectitud, pero también creer en Él nos justifica. Ahora bien,
El significado bíblico de la justificación se centra en la declaración divina de la rectitud de una persona y su reivindicación o su vindicación es defensa, recuperación de la dignidad y justicia que se hace por alguien que ha sido injuriado, ofendido, calumniado o injustamente tratado. En Romanos 4, 22, 25 dice, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Vamos a leer mejor Romanos 4 desde el 13, que dice así, y si Dios prometió a Abraham, o más bien a su descendiente, que el mundo le pertenecería, esto no fue porque cumplía la ley, sino por su fe, que lo hizo amigo de Dios. Pero si ahora debemos cumplir la ley para conseguir la promesa, ya no importa la fe. ¿Y para quién será la promesa? Si lo propio de la ley es condenar, porque la ley y el delito siempre van juntos. Por eso la fe es el camino, porque la fe da lugar a la gracia de Dios. Y es así como las promesas a Abraham se cumplen por toda su descendencia, para toda su descendencia. No solo para sus hijos, según la ley, sino también para aquellos que por la fe, son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, según está escrito. Te hago padre de todos los pueblos. Es nuestro Padre delante de aquel que da vida a los muertos y llama a los que aún no existen como si ya existiera. Pues ese es Dios. Ese Dios. Pues en ese Dios creyó él. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho el Señor. Mira cuántos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, a pesar de que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años. Y a pesar de que su esposa Sara no podía tener hijos. No vaciló. Sin embargo, ni confió ni desconfió de la promesa de Dios. Antes bien, cobró vigor en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que si Él promete, tiene poder para cumplir. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Se le tomó en cuenta estas palabras de la Escritura. Y estas palabras de la Escritura no valen solo para Él, sino también para nosotros, pues creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitados para nuestra santificación. En otras palabras, en otras Biblias dice, para librarnos de la culpa. Y en Romanos 5, 18, 19 dice, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre, libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedaron libres de culpa. En otras versiones dice, una muchedumbre fue constituida justa y santa. Bueno, sigamos. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos 3:24 dice, y son rehabilitados por pura gracia. El Señor así lo quiso, por gracia.
somos rehabilitados. Vean qué infinito el amor del Señor. Y continuamos. Por gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Y continuamos porque no hay nada como la palabra. En Efesios 2, 8, 9 dice, pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios y no tienen por qué sentirse orgullosos porque no lo consiguieron por sus obras. No lo consiguieron por sus obras. Nosotros no tenemos mérito. Es Dios el que nos da la gracia. El Dios el que nos da la gracia de la fe. Pidámosela, pidámosle la fe. Este acto de justificación no se basa en méritos humanos, sino en la gracia divina, como nos dicen en Romanos 3:24. En la gracia de Dios que nos rescata por pura gracia, que nos perdona y nos declara justos a nosotros los creyentes. Gracias, Señor. Por lo tanto, en el contexto bíblico, la justificación se convierte en el instrumento por medio del cual Dios mantiene su justicia mientras perdona y restaura a los pecadores. Bendito sea el Señor. Bueno, las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento constituyen una valiosa fuente para entender este concepto de justificación. Y los invito para que las lean. Este concepto de justificación en nuestra fe cristiana. Este tema es abordado de una manera magistral por Pablo. Las características que entendemos en su enseñanza forman un marco crucial para entender lo que es la justificación. Vamos a ver las características. Primero, en Romanos 5, 1, 2 dice, así pues, libres ya de culpa, vean qué lindo, vean qué delicia. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe. Y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Como vimos también en Romanos 5:18, Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Jesús trajo una vida libre de condenación gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. En Romanos 8:1 dice, así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Vean cómo nos lo repite la palabra. Y en Romanos 8:30 nos dice, por eso, a los que eligió de antemano, también los llama. Y cuando los llama, los hace justos. Y después de hacerlos justos, les dará la gloria. En estos versículos, Pablo sostiene que aquellos con fe en Jesús ya han recibido un veredicto de absolución. Los que creemos en Jesús ya hemos tenido un veredicto de absolución y hemos sido declarados justos antes del juicio final. Es decir, los creyentes y obedientes, ¿verdad? Porque no así, tenemos que obedecer la palabra también, ya están en términos con Dios y son justos ante Él. Segunda característica, vemos que la justificación es legal. En Romanos 4:5 dice, en cambio, si alguno cree en Dios que libra de culpa del pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Tenemos que creer que el Señor nos perdona. Tenemos que creer que el Señor nos libra de pecado.
Y esto no es una ficción legal, sino que es un acto real de Dios para satisfacer su justicia. Está escrito en la palabra y creemos en la palabra. Como vemos en Romanos 3, 25, 28. Dice, en su persona y en su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Vean cómo se repite. Vean cómo se repite que si creemos, que si tenemos fe, somos perdonados. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque anteriormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios. Pero en este momento, Dios manifiesta su justicia. Él es justo y santo y hace justo y santo a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hace justo y santo a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y ahora, ¿dónde está nuestro orgullo? Se acabó. ¿Cómo? No por la ley con sus observancias, sino por otra ley que es la fe. Es la ley de la fe. Creer y serás salvo, como dicen parafaseando otra parte de la palabra. Pues nosotros decimos que uno está en gracia o uno está justificado de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley, sin las obras de la ley. Esta concepción legal de la justificación que nos dice Pablo, en contraste con la condenación, reafirma la noción de la gracia de Dios, del amor de Dios y su capacidad para restablecer una relación correcta con nosotros los creyentes. El Señor quiere que lo busquemos. El Señor quiere, porque Él está ahí. Él está ahí esperando, porque ya Él nos salvó, ya Él nos perdonó. La tercera característica es que la justificación es un pacto. Pablo nos dice que los gentiles, aunque no estén circuncidados, son considerados como miembros del pacto a través de su fe en Cristo. Acordémonos que solo las personas circuncidadas eran judíos. Ahora Pablo nos dice que los gentiles, aunque no estén circuncidados, van a formar parte del pacto con Cristo. Vamos a leer en Romanos 2:25, a ver qué nos dice. 2:25, 29. Es cierto, a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo. Pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. O sea, de nada nos vale estar circuncidados si somos desobedientes. En cambio, si el que no es circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado, aun cuando no lo esté, porque es obediente. El que obedece la ley, aunque no esté circuncidado, en su cuerpo juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, o sea, ser circuncidado. Y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Entonces tenemos que tener un corazón circuncidado. En Gálatas 3, 13, 14 nos dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición de Abraham alcance también por medio de Cristo a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Esto nos sugiere, esta palabra nos sugiere que la justificación
tiene implicaciones para la inclusión. O sea, todos tenemos derecho. Y la identidad en la comunidad de fe. Y es decir, la fe cristiana. Todos podemos ser incluidos. De toda raza, de todo, todos podemos ser incluidos. Por último, Pablo defiende la justificación y nos dice que la justificación es transformadora. La justificación y la santificación, aunque son conceptos diferentes, están lógicamente interconectados en las cartas de Pablo. En Romanos 6, del 1 al 16, dice, vamos a leerlo despacito. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Que vamos a seguir en el pecado para que la gracia se dé con mayor abundancia? Por supuesto que no. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Cómo podrían ignorar este punto? Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con Él para participar en su muerte. Pues con el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte. Y así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva. Hemos sido injertados en Él y participamos de su muerte en forma simbólica, pero también participamos de su resurrección. Muerte al pecado. Lo sabemos con Cristo. Fue crucificado algo de nosotros, que es el hombre viejo, el pecado, para destruir lo que de nuestro cuerpo estaba esclavizado. Pues morir es liberarse del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. Y que la muerte en adelante nada podrá contra Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado y un morir para siempre. Su vida ahora es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Que no venga el pecado a ejercer dominio sobre vuestro cuerpo mortal. No se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros, que vendría a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Otra vez pregunto, ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro que no. ¿Cómo podrían ignorar esto? En cuanto ustedes se entregan a alguien para ser esclavos y cumplir sus órdenes, ustedes son sus esclavos y tienen que obedecerle. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Pero si obedecen a la fe, llevarán una vida santa. Una vida santa. En Romanos 6:18, para continuar, hablando de lo que significa creer, donde somos justificados, somos salvados, con solo creer, con solo tener fe, y el Señor nos guiará, dice, con eso
libres del pecado, se hicieron esclavos de la santidad. Ahora tenemos que tratar de andar por ese camino de santidad, de ser obedientes a la palabra del Señor. Y en Romanos 6:23 dice, por una parte está el pecado, Él nos paga con la muerte, y por otra parte está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La justificación no se basa en la santificación, pero la vida justificada, el Señor a través de la justificación, nos conduce a la santificación. La transformación que sigue a la justificación es una obra del Espíritu Santo que conforma al creyente a la imagen de Cristo y nos lleva a la santificación. Por ese camino vamos. Por ese camino, tratando de obedecer la palabra del Señor, tratando de estar constantemente leyendo su palabra. Por ese camino vamos, hacia el camino de la santificación. El Señor nos va llevando. Ya el Señor nos justificó. Ahora obedezcamos su palabra. Eso es lo que nos toca. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora han sido limpiados. Esto era antes algunos de ustedes, pero ahora han sido limpiados. Vean hasta dónde llegan esas palabras. Y consagrados a Dios. Ya han sido librados de culpa. Ya han sido librados de culpa. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Voy a repetir esta palabra. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora han sido limpiados y consagrados a Dios. Ya han sido librados de culpa en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Seamos obedientes, busquemos al Señor. Creamos, pidámosle que aumente nuestra fe. Acerquémonos al trono. Él está, Él está. Él ya nos libró. Él ya nos libró de culpas en la cruz del Calvario. Es grande su amor, es infinito su amor. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora bien, volvamos a Romanos 4:22-25, que dice, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Se le tomó en cuenta estas palabras de la Escritura. Se les tomó en cuenta. Estas palabras de la Escritura no valen solo para Él, sino también para nosotros, pues creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra santificación, para librarnos de culpa. Volvimos a esa palabra que antes habíamos mencionado. Y veamos esta conexión entre la resurrección de Jesús y nuestra justificación ante Dios. Aquí hay 4 puntos a considerar. Y es que hablamos constantemente de la muerte de Jesús para nuestra salvación. Y es cierto, por supuesto, que Jesús murió para salvarnos. Pero también existe una conexión importante entre la resurrección de Jesús y nuestra salvación. En particular, nuestra justificación. Ser hechos justos ante Dios. Analicemos un poquito la resurrección. Primero, la resurrección impulsa la fe en nosotros. Es la buena nueva que nos da el Señor. La resurrección nos inspira a creer, nos inspira a confiar, nos inspira a obedecer, nos inspira a adorar al Señor. ¿Cómo podríamos convencernos
de que la muerte de Jesús hace algo por nosotros si no estuviera vivo. Jesús resucitó. Jesús resucitó. En ese sentido, la resurrección es la fuente de la fe, que es la base de nuestra justificación. Romanos 10:9 nos lo confirma. Porque si confiesas con tu boca que Jesús Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección impulsa nuestra fe. La resurrección nos reivindica, punto 2, nos reivindica la identidad y la obra de Jesús. La resurrección nos convence de que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el príncipe de la vida, que Él cumplió la escritura, que Dios estaba complacido con Él, que la obra de la cruz estaba completa. La deuda fue pagada y como resultado, como un hombre justo y el Hijo amado de Dios, el Padre estaba completamente justificado en levantar a Jesús. Si la cruz fue el pago de Jesús por nuestros pecados, la resurrección marcó la aceptación de Dios por ese pago. La resurrección sirve como la prueba o la demostración de la verdad de sus afirmaciones. La resurrección tiene poder justificador. Pablo es muy claro en decir en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en pecado. O sea, afirma la resurrección. No solo fue nuestro pecado atribuido a Jesús, sino también su justicia fue acreditada a nosotros. La resurrección también empodera a Jesús a darnos justificación. Es Jesús quien salva a los cristianos. Las dos fases de la obra salvadora de Jesús por nosotros se describe de manera complementaria. Es la sangre de Jesús que nos salva, pero somos mucho más salvos por su vida. Él está vivo. Él está vivo. Esa es la base de nuestra fe. Él está vivo y hoy está vivo y hoy se encuentra con nosotros. Como dice en Romanos 1:17, esta es la buena nueva. Nos revela cómo Dios hace justos a los hombres por la fe y por la vida de fe, como lo dijo la Escritura. El justo vivirá por fe. Como dice en Lucas 24:5, los hombres le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y en Juan 11:40, Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Espero que este mensaje haya cambiado un poco sus vidas y vean la maravilla, el amor inmenso del Señor, que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos justificó, nos santificó, que esa resurrección hace que nuestra fe siga fortaleciéndose y que creemos que Jesús está vivo, creemos que Jesús nos guía, creemos en su Santo Espíritu que fue enviado una vez que Él subió a los cielos. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque nos libras de nuestras culpas, porque nos libras de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a creer,
aumenta nuestra fe. Que el Señor nos ayude, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, Señor Jesús. Entra en nuestro corazón. Llénanos de tu palabra. Haznos entender, Señor. Haznos creer que gracias a tu sacrificio en la cruz y resurrección, fuimos libres, libres del pecado. Ayúdanos, guíanos. Guíanos por tu senda. Guíanos por tu camino, para ir camino a esa santificación y poder gozar de tu gloria y ver tu gloria. Amén. Que tengan una muy buena tarde. Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.